El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la gerencia social, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y autoridad internacional en pobreza. ¿Sabía usted que 1.000 millones de personas no han tenido nunca contacto con un trabajador sanitario? Es decir, ni con un dentista, ni con un oftalmólogo, ni con un médico, ni con una enfermera, ni con nadie. No porque estén sanos, sino porque no tienen acceso a eso. Y entonces muchos se enferman y se mueren por causas absolutamente evitables. Se podría evitar todo eso con 17.500 millones de dólares. Se podría cerrar la brecha sanitaria del planeta con 17.500 millones de dólares y asegurar ese acceso básico. Es exactamente la cuarta parte, el 25% de lo que se gasta en Europa en cosméticos anualmente. Con una cuarta parte del gasto en cosméticos, se podría salvar la vida de millones y millones y millones. ¿Sabe usted que hay 67 millones de niños que no van a la escuela de ninguna índole, no tienen nada que ver con la escuela, porque no tienen los recursos económicos más elementales para acceder a ningún tipo de escuela? Se podría dar educación a todos los niños con 16.000 millones de dólares. Eso significa 6 días de gasto militar de los países ricos. 6 días de gasto militar. Durante 25 entregas hemos tratado de reflexionar y de conversar y de dialogar sobre los grandes problemas que afligen al planeta en esta primera parte del siglo XXI. Hemos tenido 5 focos en este intento de ver los problemas y de ver las soluciones a los problemas. En primer lugar, ha estado el foco de la denuncia. Hemos traído y tratado de evocar para ustedes a los principales oprimidos del planeta Tierra. En segundo lugar, hemos tratado de indagar las causas de lo que está sucediendo. En tercer término, nos hemos ubicado en que hay soluciones y hemos tratado de mostrar las propuestas de soluciones. En cuarto lugar, hemos una y otra vez traído a la región en la que vivimos, a América Latina, al UNASUR, al Mercosur, y mostrando hacia dónde van en este momento de tanta oscuridad para el género humano y mostrando que aquí se encienden luces. Y en última instancia, detrás de estos 25 intentos de reflexionar sobre problemas cruciales para gran parte del género humano, ha estado la idea de hacer retornar la ética a la economía y de reanalizar estos problemas desde el enfoque que ha guiado al género humano en las mayores gestas de su historia, el enfoque de la espiritualidad y de la ética. Revisemos algunas de las conclusiones a las que hemos llegado en estos 25 intentos de reflexionar sobre las cuestiones cruciales. En primer lugar, hemos denunciado
y hemos traído a la presencia de ustedes a aquellos que no tienen voz, que no están en la televisión, que no están en los espacios de rating masivos, que no están en los medios masivos de comunicación, que sufren en silencio. Hemos traído ante ustedes los escándalos éticos que significan el hambre, la sed, la falta de instalaciones sanitarias, la falta de acceso a agua potable, a lo más elemental. Hemos traído ante ustedes la presencia de aquellos que son discriminados simplemente por ser pobres, de los jóvenes que están hoy excluidos masivamente de los mercados de trabajo, de los niños que están indefensos y son los más pobres entre los más pobres en el planeta actualmente, de las mujeres, el grupo más discriminado de todo el planeta Tierra, en donde con avances los desafíos siguen siendo fenomenales porque la represión, la discriminación y el machismo siguen presentes con toda fuerza. Hemos traído ante ustedes el maltrato a las edades mayores, que en silencio soportan vejámenes totalmente contrarios a la moral más elemental, desde la no protección social hasta la discriminación activa. Hemos traído a la presencia de ustedes a los refugiados climáticos que no tienen ningún tribunal ni instancia donde quejarse, y son 50 millones que están pagando ya el costo del cambio climático generado por los intereses contaminantes del planeta. Las poblaciones indígenas, 50 millones de indígenas en América Latina, cuyo nivel de pobreza supera el 80%, es el grupo más pobre de todos los grupos pobres de América Latina. Los afroamericanos, los descendientes de los esclavos africanos, que padecen discriminaciones muy significativas en la mayor parte de los países de América Latina donde viven. Los discriminados, los oprimidos y los excluidos han sido el eje de nuestra reflexión. No es una reflexión para simplemente quejarse, es una reflexión en primer lugar para hacer que sus voces se escuchen a través de los datos de sus dramas, estén en el centro de la reflexión colectiva. Y por otra parte, para llamar la atención sobre que esto es un escándalo ético abrumador. Este planeta no tiene ninguna excusa, es pletórico en riquezas, es pletórico en posibilidad de desarrollo. Los avances científicos y tecnológicos han multiplicado totalmente la posibilidad de dar vida digna a todos. No puede ser. Nuestro segundo énfasis en estas 25 entregas han sido las causas. Hemos asomado todos estos problemas siempre tratando de entender sus causas, porque entender las causas es el único modo de poder llegar a soluciones. Y tras las causas está el funcionamiento del sistema económico en estos años del género humano. Está el funcionamiento del fundamentalismo de mercado, del capitalismo salvaje, que generan, entre otros, dos procesos que fueron los que causaron la mayor crisis económica de la historia reciente del género humano, la crisis de 1930, la Gran Depresión Económica Mundial de 1930, y que ahora esas mismas dos causales están causando la mayor crisis económica de los últimos 80 años. El grupo social más golpeado pertenece a los jóvenes entre 16 y 24 años. Uno es la financialización y la especulación financiera. Estos juegos especulativos
que alienta y estimula el capitalismo salvaje, la desregulación, la destrucción y desarticulación del Estado y de las políticas públicas, se transforman en que actualmente los productos financieros son casi 10 veces los productos reales que produce el género humano. Hay una inmensa atmósfera económica de pura especulación. La segunda es la desigualdad. El capitalismo salvaje trae estas burbujas especulativas en escala gigantesca, este apartamiento de la producción real de bienes, y es creador neto de desigualdades. Desigualdades en escala inédita. Antes de la crisis y la depresión de 1930 hubo esto: exacerbación de las desigualdades y exacerbación de la especulación financiera. Ahora está sucediendo lo mismo, con tonos diferentes por el cambio de los contextos históricos y en proporciones todavía aún mayores. Este nivel de desigualdad absurdo, pornográfico, corrupto totalmente, es una causa central de esta crisis económica. Hemos llamado la atención sobre que no funciona el modelo, no es un problema de coyuntura. Desata las ambiciones más irrestrictas del 1% más rico. En tercer término, hemos presentado una y otra vez en los 25 episodios que hay soluciones, que frente a cada uno de los escándalos éticos hay soluciones y que son viables las soluciones. Y hemos mostrado en qué consisten. Hemos mostrado cómo la política pública es el eje estratégico de las soluciones. Como políticas públicas activas, bien gerenciadas, transparentes, sobre todo políticas públicas que pongan primero a la gente, son el eje de las soluciones. Y eso significa cosas muy prácticas: aumentar fenomenalmente los presupuestos en educación y salud, ante todo, en inclusión social, en inversión en la economía social, en propiciar el cooperativismo, el microcrédito, la pequeña y mediana empresa, la creación de puestos de trabajo. La política pública, que es en una democracia la acción colectiva, es central. Pero hemos mostrado que no solo la política pública, que una serie de actores que pueden aportar muchísimo a la política pública deberían ser sus aliados estratégicos para enfrentar los escándalos éticos. Hemos mostrado el papel fundamental que puede cumplir la empresa privada a través de la idea de responsabilidad social empresarial, el papel que están cumpliendo los emprendedores sociales del mundo, con Yunus a la cabeza, que creó el microcrédito para 500 millones de personas. El papel que el voluntariado, esas 140 millones de personas que deberían ser mucho más, que ayudan todos los días a los demás, están cumpliendo a través de organizaciones modelos como en nuestro medio, entre otras Cáritas, la AMIA, Un Techo para mi País y muchas otras. Hemos mostrado cómo el capital social en marcha y hemos explicado lo que es el capital social puede ser un aliado estratégico de la política pública para enfrentar los escándalos éticos y reducir la desigualdad, la pobreza y la exclusión. Y hemos mostrado que eso se está haciendo en el mundo, que se está haciendo en los países nórdicos, que son el modelo más avanzado de civilización que ha conocido el planeta después de la Segunda Guerra Mundial, en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, en Finlandia, en Islandia, donde no hay discriminación de género, donde hay 0% de pobreza, donde las desigualdades son las menores del planeta. No son sociedades perfectas, pero son las sociedades que tienen mayores logros para el conjunto de su población. Hemos mostrado cómo esto existe bajo diversas experiencias en diferentes lugares del planeta. En cuarto lugar, nos hemos centrado en América Latina. Y hemos mostrado que hemos pasado de la América Latina,
donde no había futuro para la mayoría de la población, donde hace 30 años las dictaduras militares habían quitado los sueños a la población, y donde después, en los años 90, los modelos neoliberales ortodoxos que la sucedieron volvieron a borrar la capacidad de soñar de la población. No había futuro para los obreros, para los jóvenes pobres que quisieran formar familia, para los pequeños y medianos empresarios, para los estudiantes. Ya había dejado la profesión liberal de ser un canal posible de movilidad social. No había esperanza. Hoy es el área del mundo donde la gente tiene más esperanza en el futuro. Lo hemos mostrado de una y otra vez. Esa esperanza está fundada en que América Latina está construyendo uno de los modelos de referencia de cómo se puede construir al mismo tiempo progreso económico, profundización democrática e inclusión social para todo el planeta. En América Latina, en las tierras de Argentina, de Uruguay, de Brasil, en otros lugares del UNASUR, en Ecuador, en Bolivia, con otras características, se está construyendo la posibilidad de rescatar los sueños. Lo hemos visto a través de los programas concretos, de cuánto significan hoy los presupuestos en educación y salud, de qué rol cumplen las políticas públicas, qué significa asignación universal en la Argentina, o el programa Ceibal de computación universal en el Uruguay, o el programa Brasil sin miseria de Lula y de Dilma en Brasil, o los programas de Michelle Bachelet, de hogares para todas las mujeres trabajadoras de Chile, de protección universal a la tercera edad. Hemos visto al mismo tiempo siempre que estos no son procesos perfectos ni completos, que queda mucho por hacer, que hay mucha pobreza y mucha desigualdad en los países que están a la avanzada, como Argentina, como Brasil y como Uruguay, y que hay que defender los modelos. Hay que defenderlos porque estos modelos son modelos contradictorios con los intereses de quienes lucran con la desigualdad y con la especulación financiera en el mundo y a nivel local. Finalmente, la esperanza de fondo de que se puede cambiar el mundo, que estamos en un momento muy oscuro del género humano, pero que el mundo se puede cambiar, está en el mensaje que viene de las sabidurías espirituales más profundas del planeta. El mensaje de ética. En las políticas y en la acción de los actores sociales, en los niveles de regulación y en los niveles crecientes de asunción de responsabilidades por parte de los jóvenes, en la rehabilitación incluso de la política como un instrumento de transformación de la realidad. El mensaje ético de las principales sabidurías espirituales del género humano es: hagan eso. Porque ¿qué nos dicen algunas de ellas? En el Antiguo Testamento, en la Biblia, la voz de los profetas, los primeros luchadores por la justicia social de la historia del género humano, Isaías, Jeremías, Osías, Amós, que se jugaron la vida en la plaza pública enfrentando a los poderosos, que fueron torturados, asesinados, echados a las mazmorras para que callaran, y jamás callaron. La voz de los profetas dice: no habrá pobres entre vosotros. En el texto bíblico dicen: la divinidad ha entregado al ser humano un planeta infinito en riquezas. No hay derecho a que haya pobres entre vosotros. Organícense de modo tal que no haya pobres entre vosotros. Lo reclaman a los poderosos de todos los modos posibles y se ponen al frente de los pueblos para luchar por la justicia social. En el Nuevo Testamento, la voz de Jesús de Nazaret, la voz de aquel que iluminó al conjunto del planeta con su martirio personal, dice una y otra vez: ama a tu prójimo como a ti mismo. Se solidariza a extremos totales con la figura del pobre. Señala que solo tendrán posibilidad de aspirar al paraíso aquellos que
por su modo de tratar las injusticias y la pobreza lo merezcan. En las religiones orientales se dice: aquel que regala una rosa a otro se queda con el perfume en la mano. Él es el beneficiado. En la tierra de América Latina floreció una de las civilizaciones más antiguas del género humano, los aymaras. Los aymaras, más de 4.000 años de antigüedad, distinguían entre bienestar y bien vivir. Los aymaras decían: bienestar quiere decir confort, bienestar material, tener los bienes fundamentales. Está bien que la gente aspire a bienestar, pero bien vivir es algo muy superior a bienestar. Para los aymaras, bien vivir significa pasar por la vida haciendo permanentemente el bien a los otros, comportándose correctamente, tener la sensación interna de que uno es una buena persona, un buen hombre o una buena mujer, y que los demás lo ven así. Eso es bien vivir, no se compra con dinero. Es muy superior a bienestar. En la Constitución actual de Bolivia y en la de Ecuador se incluyó la idea indígena del bien vivir como una idea rectora. Las civilizaciones orientales, la Biblia, el Nuevo Testamento, la civilización aymara, el mensaje es en la misma dirección. Solo la ética puede salvar al género humano, y la ética sí que lo puede salvar. Los momentos más estelares del género humano fueron algunos de los momentos más oscuros, donde en nombre de la ética se alzaron voces para defender el futuro del género humano. Uno de esos momentos fue el momento cuando los nazis tenían virtualmente la posibilidad de controlar toda Europa, irrumpieron en la ciudad de Varsovia y genocidaron a toda la población judía de la ciudad de Varsovia. 500.000 de personas fueron encerradas primero en un gueto gigantesco, aisladas del mundo, fueron hambriadas para que se fueran muriendo, y permanentemente había razias para llevar los sobrevivientes y gasearlos en los campos de concentración. En la oscuridad más total, el ejército más poderoso del planeta, llevando adelante en la mayor impunidad esta operación, surgió un grupo de 300 jóvenes que protagonizaron lo que se llamó la rebelión del gueto de Varsovia. Mordejai Anielewicz y sus 300 compañeros enfrentaron durante un mes al ejército nazi. Tuvieron que destruir todo para poder finalmente aplastarlos con los tanques y con los aviones. Escribió su última carta al pueblo polaco diciéndole: ha sido una lucha en defensa de nuestra dignidad, la dignidad de todo un pueblo al que se quería genocidar en su conjunto, el pueblo judío, y de vuestra dignidad, la dignidad del pueblo polaco y del género humano. Mordejai Anielewicz es una voz que se alzó en los momentos más oscuros, como la de Chico Méndez en las junglas de la Amazonia se alzó para enfrentar los poderes ambientalistas, como la de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo se alzó para enfrentar la dictadura argentina. En los momentos más oscuros se alzaron esas voces. En este momento de oscuridad económica, donde los pueblos están sufriendo en distintos lugares del mundo como consecuencia de la crisis estructural del capitalismo salvaje, se están alzando las voces de los jóvenes, de los Ocupa Wall Street, de los indignados españoles, de los indignados chilenos, de jóvenes de muy diferentes lugares del mundo, en 82 países, en 952 ciudades, tratando de hacerse escuchar.
Es un momento muy difícil para el planeta, pero el rumbo está muy claro. La sabiduría espiritual del género humano dice justicia, inclusión, ética aplicada en la economía. Los ejemplos que señalamos y muchos otros en tierra argentina, en las tierras de América Latina, son múltiples, dicen hay que actuar. Hay que actuar. Ese es el mensaje fundamental de estos 25 episodios, particularmente los jóvenes. Hay que actuar. Hay deberes en los que ningún ser humano puede ser reemplazado por nadie. Si no yo, por mí, ¿quién? Yo tengo que defender mi salud, tengo que defender las bases para poder vivir y desarrollarme. Tengo que ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, una buena hija, un buen nieto, un buen amigo. Roles en los que nadie puede reemplazar a nadie. Si no yo, por mí, ¿quién? En Argentina, en América Latina, en esta época histórica, ustedes jóvenes, ustedes ciudadanos, si no ahora, ¿cuándo? Tenemos el privilegio histórico de poder mejorar al mundo, de construir desde nuestro modelo y desde nuestro ejemplo histórico. Pero que eso suceda depende de nosotros. Por eso estos 25 episodios se han cerrado diciendo: más vale que cada uno encienda una vela a que maldiga la oscuridad. Millones de personas